Hola amigas, amigos de Contacto, ya estamos de nuevo con ustedes, Cuarto Poder en la Mesa, y pues como cada ocasión ya están con nosotros Paco, Pedro, nuestro invitado especial el día de hoy, José Luis Rangel Jantes, Pepe, para que coincida con las PES. Muchas gracias. Su servidor Gabriel Morones, listos para platicar un poquito más ahora respecto a la situación laboral, porque José Luis Rangel Jantes, Pepe, es secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en la delegación de Guanajuato, y pues obviamente hay mucha tela de dónde cortar en esta situación que estamos pasando respecto a reformas en el ámbito laboral, que si la semana de 40 horas, en el ámbito judicial, que si van a elegirse por popularidad prácticamente, y un montón de cosas que esperemos que nos alcance el tiempo para platicar con José Luis Rangel Jantes. Primero que nada, muchas bienvenido. Gracias. Pues si no alcanzamos hoy, que sea la subsecuente, que se repita. Por supuesto que así debe ser. Gracias que nos invitan. Qué gusto. Aquí estamos a la orden. Aquí está, la característica especial de hoy es que tenemos a 3 expertos en cuestiones jurídicas. Yo soy el profano, así que voy a hacer varias preguntas que a lo mejor pudieran parecer para ustedes muy simples, muy básicas, pero que los que no tenemos el conocimiento jurídico, pues sí, de repente nos saca de onda algunas decisiones, algunas determinaciones. Yo quiero empezar por la parte de la reforma laboral. Se ha planteado, primero se está buscando que la semana laboral se reduzca a 40 horas, pero eso sindicalmente, por supuesto que tiene sus pros y sus contras. Y yo quiero que José Luis nos diga cuáles son, primero, las ventajas para el trabajador, pero saber si están teniendo en cuenta también al patrón, porque eso va a repercutir obviamente en los tiempos, en los alcances y en la cantidad de personas que tienen que tener para poder cubrir lo que hasta ahorita están cubriendo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Me siento muy contento de estar con ustedes. Gracias, José Luis. Y desafortunadamente venimos en toda la trayectoria de un gobierno populista. Y no es la excepción en materia laboral. Este es el ejemplo muy claro. ¿Para qué quedar bien con los trabajadores? Ahora que le pregunte a los patrones si laboralmente es redituable en relación a las competencias de ganancia. Y aquí me refiero a que todo implica un impacto de impuestos y el precio final. Va a decir el patrón sin problema, si quieren hasta 20 horas. Al final de cuentas yo tengo que contratar doble cantidad de trabajadores, o bien, y mi producto va a costar, si costaba 200 pesos, ahora cuesta 500. Al final de cuentas, el final es el que sigue pagando los platos rotos, como coloquialmente uno dice, ¿no? El consumidor. Entonces, ¿por qué a 40 horas? Todo el tema del posmodernismo. Sin embargo, en México hemos venido avanzando, pero atrás. ¿Y por qué no brincarnos y darnos cuenta que hay situaciones que no han sido funcionales? Porque al final de cuentas, esto impacta en la industria. ¿Qué vamos a hacer con todas esas personas que hoy tengan tiempos de esparcimiento? ¿El salario mínimo le alcanza para irse a esparcir con su familia? ¿Tenemos los lugares específicos para que vaya y tenga esparcimiento con sus hijos? Entonces, no es un problema nada más que trabajes 40 horas o 30 o 20, sino que todo es un ciclo que tienes que complementar. ¿Realmente descansa el trabajador? ¿Realmente tiene el tiempo para ahora consultarse físicamente? Porque todo eso le va a impactar. Una persona que afortunadamente tenga más tiempo para cuidarse en su salud, ahora sí va a ir al IMSS, ahora sí va a ir al ISSSTE, y las clínicas las tenemos colapsadas. Los centros deportivos y culturales están saturados. Entonces, todo esto implica un impacto que no está cuantificado. Y eso es lo que este gobierno, en ninguna de sus reformas, incluso en las que dijo el 5 de febrero, todas son de dinero. ¿Y por qué no las impulsa? Porque todas son de propaganda. ¿Aumento el salario de manera progresiva? Sí, pero ¿quién? ¿De dónde va a salir? Ok, se le da. Hay aumento. Pero de todos modos, ¿a cuánto cuesta hoy el cilantro? Y no estamos hablando del tema del clima, ¿eh? O sea, los precios hoy están muy por encima. Entonces ahí es cuando dice, bueno, ¿vale la pena realmente tener un salario altísimo?
Pero además, si a muchos trabajadores todavía se les paga por hora y le vas a quitar 8 horas, va a ser una retribución menor y que la va a buscar en algún otro lado, y en lugar de ponerse a descansar, a disfrutar con los hijos, pues va a buscar otro lugar donde hacerse de esas 8 horas que le están faltando. ¿Cómo ves, Pedro? Fíjate que en el tiempo de Díaz Ordaz quisieron hacer algo muy similar. Haz de cuenta que dijeron, las mujeres que están o que se embaracen, ¿sí? Dentro de ya en el periodo laboral, ¿verdad? Van a tener tantos días de asueto antes, ¿sí? Y después tantos días para la lactancia. Y además van a tener un trato especial durante todo el primer año. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Esa sobreprotección, la desprotección, porque ya nadie quería contratar mujeres, ¿sí? O sea, ese exceso de sobreprotección trae la desprotección, ¿sí? Es como con un hijo. Cuando a uno en particular le das todo, pues lo estás desprotegiendo porque al final de cuentas no va a estar preparado para la vida. Uh-huh. En este caso particular se me antoja este ejemplo de qué fue lo que pasó, porque como bien dice José Luis, pues bueno, pues está bien, pero te voy a pagar tanto. Claro. Sí, entonces esa sobreprotección electoral es un tema fue electoral para tener a los trabajadores contentos, sí, pero los estás desprotegiendo porque el patrón va a decir, bueno, me quedo con tantos o hago un doble turno y nada más les pago tanto. Pero sí, yo creo que fue muy popular la medida. El otro día, perdón. ¿Popular o populista? Populista, perdón. Y estaba escuchando que Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, no estaba como de acuerdo completamente con esta medida de López Obrador, ¿sí? Porque ya empezó a platicar con los empresarios, tratando de no ponerse pues en contra de López Obrador, pero como que yo creo que esa parte no la va a cumplir. Esperemos que no los desproteja de esa manera. Claro. Paco, hay otro aspecto también en cuestiones de reforma laboral, reformas que van, reformas que vienen. Costó mucho trabajo, entre otras reformas, el sexenio anterior, y llegan y de una patada se las vuelven a bajar. Una de estas cuestiones fue, y que sí está vigente, la sustitución de las JULCAS. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Has tenido algún acercamiento a los trabajadores y a los patrones en esta nueva experiencia? Sí, Gabriel, fíjate que realmente la reforma laboral que se impulsó desde el sexenio de Vicente Fox, eso ya estaba planteado en el sexenio de Vicente Fox. Como sabemos, las condiciones que tuvo Vicente Fox Quesada en el Congreso de la Unión no le daban ni para reformas legales, mucho menos constitucionales. Ahí se quedaron dormidos esas propuestas, y hubo condiciones para la reforma constitucional hasta que llegó Enrique Peña Nieto. Creo que esa parte de la reforma laboral que impulsó Enrique Peña Nieto fue muy provechosa. Simplemente recordar que la justicia laboral en México estuvo tradicionalmente en manos de tribunales, que hay que ponerlo entre comillas, que lo eran porque materialmente ejercían funciones de jurisdicción, funciones de poder judicial, pero eran administrativos. O sea, las juntas de conciliación y arbitraje pertenecían al Poder Ejecutivo. Y entonces, pues bueno, varias implicaciones tenía ese tipo de justicia laboral. Una, que pues la profesionalización estaba muy lejos de lo que ha logrado, por ejemplo, el Poder Judicial de la Federación o incluso los poderes judiciales de los estados. Es decir, la carrera judicial, la formación acuciosa que tienen los juzgadores dentro de la sede del Poder Judicial es muy distinta que las juntas de conciliación y arbitraje. Y entonces los litigantes sí veíamos una disparidad muy grande entre la justicia en sedes del Poder Judicial y la justicia en juntas de conciliación y arbitraje. Ahora, pues con esta reforma lo que se ha permitido es que enfrente de o bajo la conducción de un proceso, pues está un juez que, bueno, pues que tiene la formación para eso y que además pues tiene una preparación, repito, pero también una actitud
de imparcialidad que nosotros notamos. Bueno, no se diga en los procesos en donde el Estado era demandado laboralmente, pues las juntas de conciliación no escondían su inclinación por proteger a la parte patronal, porque eran sus patrones. Claro. Entonces, litigar contra el Estado siempre fue muy complicado. Ahora, creo que esa es una de las grandes virtudes de la reforma. Tribunales en toda forma, juzgados de justicia laboral o tribunales de justicia laboral que permiten que pues, los justiciables, los trabajadores, pues tengan un mejor acceso a la justicia, pero también los patrones, que la balanza esté mejor diseñada para que realmente se imparta justicia. Ya por último, para comentar, la justicia en las juntas de conciliación y arbitraje era en general muy proteccionista del trabajador, pero en materia de juicios en contra del Estado, muy proteccionista del Estado. Entonces, bueno, pues creo que eso no puede ser justo. Hoy tenemos una justicia más equilibrada, más centrada, con tribunales que están dispuestos a escuchar las pruebas de una y de otra parte y resolver con relación a lo que se haya probado. Gabriel. Gracias, Paco. José Luis, Oye, perdón, antes sindicalmente... de que te interrumpa para darte tu mérito, cuando tú hablaste en el sentido de que qué va a hacer la demás gente, va a provocar la informalidad, como tú bien lo atinabas. Pero ¿eso qué se traduce? En que al final del camino, hoy no tienen aforo esa gente. Entonces, ¿de dónde van a tener una pensión suficiente? O sea, el tema no es tan fácil. Claro. El tema es muy complejo porque toda esa informalidad, hoy, nada más 4 personas de 10 tienen un afore. ¿Por qué? Porque la demás es informalidad. Entonces, si provocamos esa disminución de horas, van a buscar coloquialmente pues, el chivo en otro lugar, Claro. pero produce informalidad. Y bueno, en relación a las juntas, pues quiero pedirles una gran disculpa a todo Guanajuato, pero tenemos 4 tribunales y realmente estamos rebasados. Esto es una de las grandes quejas que nos han dicho de no tener una justicia pronta. El problema es que tan solo General Motors tiene 23,000 trabajadores. Entonces, de entrada, tenemos 23,000 conflictos laborales que podrían subsistir. ¿Qué tenemos en Pemex? ¿Qué tenemos también en el seguro, en el IMSS? Conocemos no nada más de los conflictos obrero-patronales, sino de toda la seguridad social. Desde que si la casa del Infonavit se paga o no se paga, pues es una cuestión federal. Entonces, tenemos en demasía asuntos en Guanajuato. Pido a toda los usuarios, patrones y trabajadores que nos tengan un poquito de paciencia. Pero, en verdad, y basta con ir, incluso en periodos vacacionales, la gente de los tribunales federales laborales están de 12 a 16 horas diarias. Claro que para mí es una ofensa, pero he platicado yo con mis compañeros para buscar alternativas, porque entonces como secretario sindical, ¿por qué no los proteges? Pero no alcanza. El tiempo no alcanza, dada la demasía cantidad de asuntos. Y desde el punto de vista de la dirigencia sindical, ¿qué tendría que hacerse para poder llenar esos, pues ya no huecos, ya cráteres completos que están, ¿no? Por lo que siempre hemos dicho, que cada que haya una reforma, realmente primero le evalúen con Secretaría de Hacienda si es viable o no es viable. Claro. En este sexenio, el Poder Judicial siempre tuvo menor cantidad, incluso este año tenemos 10.2% menos del presupuesto, cuando estamos impulsando 2 materias, la penal, que todavía no está al 100%, y que desafortunadamente en Guanajuato tenemos mucha alza de asuntos federales, y la materia laboral, que vamos empezando, y tenemos nada más 4 tribunales, cuando aquí en Guanajuato las estadísticas para una impartición de justicia pronta es de 10 tribunales. Estamos muy por abajo de la mitad, y hoy estamos rebasados en cuanto a la cantidad de asuntos que llegan. Entonces tenemos que tener el presupuesto suficiente. Y eso no nada más nosotros, también el Poder Judicial del Estado, que está implementando una reforma muy interesante. Pero si no tenemos las cantidades suficientes, todas las reformas siempre serán no un fracaso,
porque hay gente muy profesional. El fracaso simple y sencillamente lo tendríamos en los tiempos de impartición. En los centros de justicia penal también tenemos gente que están celebrando las audiencias a las 2, 3 de la mañana. Porque, ¿qué prefieres, amigo? ¿2, 3 meses o el sábado a las 2, 3 de la mañana? Pues mejor llegan Sí, el sábado a claro. las 2, 3 de la mañana, ¿no? Sí, para que se haga rápido. Entonces, eso es una cantidad de tiempo que no está establecida conforme a dinero. Y al final, toda implementación implica dinero. Para entender dónde está la división y los alcances de lo que puede hacer este sindicato de trabajadores del Poder Judicial de la Federación con lo que normalmente vemos con las empresas de aquí del Estado. ¿Entran o no entran, en este caso el sindicato, a ayudar, a defender, a conciliar? ¿Con qué tipo de trabajadores sí, con qué tipo de trabajadores no? Bueno, ahí es una pregunta en la que nosotros tenemos una vinculación con todos los sindicatos. Dentro de la Federación de Sindicatos está la coordinación y me toca a mí vincularme con toda la burocracia federal, con los sindicatos desde Gobernación, desde Salud, del ISSSTE, De Pemex. y de Pemex, pero al final de cuentas no para la presentación o no presentación de una demanda. Aquí el Poder Judicial, aun cuando estamos sobresaturados, siempre es y será un derecho de los trabajadores acudir, al igual que del patrón. Entonces nosotros estamos siempre atentos. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho como sindicato? Estamos también atentos porque hay muchos abogados que de manera fraudulenta quieren agarrar ahorita estas demandas, como por ejemplo, de cambiar del régimen de cuentas individuales a 10º transitorio. Y yo, otra reforma populista, ¿no? Te vamos a cambiar porque acá vas a ganar más y acá te vas a reconocer. No, eso no es cierto. O sea, hay que primero analizar cada uno de los hipótesis. Por ejemplo, en el de maestros, hace un par de años, estaba un grupo de abogados cobrándoles $1,000. Bueno, ese no era el problema. El problema, pues, es que tan solo son 44,000 maestros. Entonces, pues, ya estás hablando que es mucho dinero. Cuando la Corte ya había resuelto ese tema de pensión, que no era actualizable. Entonces, como sindicato, fuimos y di una conferencia, una plática, y delante de los abogados, no ocultamos nada, para que entonces no se dejaran impresionar. Es lo que hemos estado cuidando. Ahorita hemos estado empatados con el también ahora IMSS Bienestar, que era antes el Hospital de Alta Especialidad, pues haciendo su transición, porque hay muchos derechos que no se te reconocen. Entonces estamos ahí también velando porque toda esa institución preserve lo que ya tenía como derechos, como uno dice, ganados. Entonces, no tenemos por qué tener una disminución. ¿De qué universo más o menos estaremos hablando de gente de Guanajuato, que le corresponde a esta delegación, por la que hay que estar sacando la cara? Aquí es, tan solo el ISSSTE tiene 124,000 derechohabientes. Entonces, ahí es un universo. Y tan solo el IMSS, en las últimas estadísticas, andaba arriba de casi 700,000 trabajadores. Pero el problema no es con la formalidad. La formalidad de una u otra manera resuelve esos asuntos. Citemos a Mazda, y él, y entre sus trabajadores, sindicato, hace la mediación y llegan a algo factible. No, el problema realmente está en la informalidad. En esas empresas que con el trabajador lo contratan un ratito, lo despiden, y eso, entonces ya tenemos un universo que no está cuantificable y que por consecuencia es lo que ni en números existe y que desafortunadamente este gobierno dice, bueno, es que tú tienes 500,000 asuntos posibles, entonces con 4 tribunales tienes. No, en esa formalidad son muy pocos asuntos los que realmente llegan a un litigio. Los que llegan son los de la informalidad. Y es un mundo que no está cuantificado. Y que seguramente, si ahorita dijimos que nada más 4 tienen un Afore de 10, pues entonces estamos hablando que el 60% más es informal. Y es ahí donde se suscitan los mayores conflictos laborales. Y entonces, si estamos hablando de la parte judicial, y resulta que desde la alta esfera administrativa, hablamos de la Presidencia de la República, están buscando reformar al Poder Judicial,
Yo creo que no tiene en la cabeza, en el panorama, en sus asesores, la gran cantidad de personas que se van a afectar independientemente de los jueces, de los magistrados. Creo que es un universo mucho más grande del que pudiera abarcarse en una primera instancia. Bueno, lo primero que quiero decir es que este gobierno realmente se debe de quitar la mentalidad de decir que el pueblo es el que lo mandata. No, realmente son 98 millones, un poco más, de votantes. Por ellos votaron 33 millones y hay 65 millones que no votaron. Entonces no es realmente un mandato del gobierno. Y hoy tiene la gran oportunidad de hacer un México realmente muy prospectivo, un México de primer nivel. Pero con las reformas que vienen, realmente vamos con toda una tendencia, aunque ellos no lo quieran admitir, a un socialismo. Y si me lo permiten, vamos a ir viendo unos ejemplos. Por favor. Pero esta reforma, nada más para darnos una idea, si se trata del tema de austeridad, en estas elecciones de 2024 se invirtieron alrededor de más de 60 mil millones de pesos para llevar las elecciones. Y entonces eran 18 mil puestos. Aquí estamos hablando que tan solo son alrededor de 7 mil juzgadores. Pero hay la oportunidad de que sean propuestos por la Cámara de Diputados, senadores, el mismo poder y la presidencia. Entonces, pues vámonos que cada quien proponga uno. Multiplica. 7 por 4, 28. Entonces, tendríamos más candidatos que lo que hubo en la elección del 2024. Y si esa costó más de 60 mil millones, entonces, ¿cuánto va a costar? 80 mil millones de pesos. Entonces, es una incongruencia de que estemos hablando de una austeridad cuando realmente ni los números tienen establecidos. El planteamiento es muy preocupante, licenciado, porque justamente nos acabas de platicar cómo durante este sexenio el Poder Judicial ha ido sufriendo una disminución año con año de su presupuesto. Y eso ha puesto al Poder Judicial en prácticamente una imposibilidad de poder ir ampliando su infraestructura, ir ampliando sus tribunales y los servicios que presta. Y bueno, efectivamente creo que hay una saturación no solo en la materia laboral. Bueno, pues quienes litigamos, bueno, sí vemos que hay tardanzas muy importantes, ¿no? En materia administrativa, en materia civil, en los tribunales colegiados y en los propios juzgados de distrito. Pero si en vez de pensar en destinar recursos para fortalecer la función, estamos pensando en destinar muchos recursos a elegir juzgadores, ¿consideras que hay un mal destino de los recursos públicos, licenciado? Sin duda, en principio quiero dejar muy claro, esta reforma no es la solución a lo que ellos supuestamente aducen, porque tampoco tienen perfectamente analizado dónde está el verdadero problema. Ejemplo, para que todos nos entiendan, esto es un vehículo que, claro, todas las instituciones como las personas en movimiento, siempre tenemos áreas de oportunidad. El ejemplo muy simple, pero entendible, es que esto es un vehículo que hoy su caja de cambio no sirve. Digamos que es el Consejo de la Judicatura. Órale. El engranaje, que es el motor, hay algunas oportunidades para acomodar, perfecto. Pero ellos, ¿qué es lo único que pretenden hacer? Díganme una reforma que esté realmente dirigida a esos problemas que supuestamente tenemos. Ninguna. ¿Qué es lo único que quieren hacer? La elección de jueces y magistrados y ministros. Entonces, esto es equivalente a que tienes un vehículo mal de la caja de velocidades y del motor y traes a Checo Pérez y lo subes. ¿A poco ya porque subiste a Checo Pérez el vehículo arrancó? Claro que no. Claro que no. Necesitamos componer la infraestructura para que realmente tengamos una impartición de justicia bien. Cuando usted refería, amigo, a los recursos, sin duda que están mal enfocados, porque no solamente es de quitarlos. ¿Por qué estamos saturados? Porque no nada más son los recursos limitados al Poder Judicial, a todos. Hoy, ¿por qué están saturados los tribunales administrativos que usted lo decía? Porque tenemos incalculable número de demandas
que se han presentado con la finalidad de que el derechohabiente tenga su protección a la salud, para que le dé el ISSSTE la medicina, para que le dé la cita, para que le dé la operación, y son números exponenciales que nos han ido. Hoy pareciera que antes de ir a solicitar tu cita médica, tienes que promover tu amparo para que la autoridad jurisdiccional del Poder Judicial te diga sí, dele la cita, dele la operación o dele el medicamento. Eso es lo que no es permisible. Pero ¿por qué no debería de ser? ¿Por qué no quisiéramos cumplir con nuestro trabajo? No, porque es el gobierno al que también le corresponde dimensionar cuánta ciudadanía tiene, qué nivel de población tiene y por consecuencia tener los hospitales. Si no llegamos ni siquiera lo más mínimo a asomarnos al de Dinamarca, es inconcebible la infraestructura que se tiene. Si estamos creando tan solo en Silao, ¿cuánta infraestructura no tenemos? Con una clínica del IMSS y con una de atención primaria. Para atender simplemente la población de General Motors, que ya nos decías que... 23,000, nada más. Pero además, si nos vamos, Pedro, por el hecho de que se supone que vamos a ser los ciudadanos los que vamos a elegir porque nos cayó bien, porque está más guapo, porque tiene X, y no conocemos, como es el caso de un servidor, cuestiones jurídicas, que tengo que acudir a los expertos. Imagínate una población que no conoce ni siquiera de cuestiones jurídicas y va a tener que elegir entre los 5, 10, 20 que me pongan. ¿Yo cómo lo voy a hacer para elegir? ¿Cómo sé cuál es el mejor? Sí, fíjate que yo creo que esto está, sobre todo, tiene un origen, iba a decir con todo respeto, no, es una ignorancia de nuestro presidente. ¿Sí? Es una ignorancia que no sabe las cuestiones jurídicas, porque bueno, pues la verdad es que hay muchas situaciones que todas las hace políticas, pero en un tema tan delicado como es la impartición de la justicia, ¿sí? Yo creo que él se fue al berrinche, al enojo, a la visceralidad de decir, la presidenta no me guardó los honores que yo merezco, por lo tanto, va en contra de ella, ¿sí? Le empezaron a echar para abajo las burradas inconstitucionales, pero con la ley en la mano se enojó, ¿sí? Pero él no es el dueño de México, él no es el dueño de los poderes, él es un transitorio que va pasando por la vida nada más y que le tocó ser presidente. Eso yo creo que los que somos abogados sabemos que está en gran peligro esas decisiones viscerales, pero sobre todo de falta de inteligencia. Yo creo que no se deja asesorar José Luis Gabriel, compa, de sus asesores, no le entra, no, yo quiero la reforma y listo. Fíjate que yo tengo la impresión de que el señor sabe bien a dónde se dirige, que en realidad sí creo que está enojado con el Poder Judicial por esos motivos. Tienes toda la razón. O desde el desafuero, ¿no? Desde el desafuero, pero y actualmente porque el Poder Judicial prácticamente se ha convertido en el último y único dique que ha puesto una contención a esta actitud autoritaria que ha tenido López Obrador. Bueno, cada vez que la Corte le ha parado sus reformas, claro, no está contento con eso, pero yo creo que el asunto va más allá. López Obrador sigue el manual de muchos dictadores latinoamericanos que pues justamente lo que impulsan son regímenes políticos que se caracterizan por una concentración extraordinaria de poder. Y bueno, no lo ha dejado en duda. El Poder Ejecutivo en México actualmente es amo y señor del Poder Ejecutivo, desde luego, y también del Poder Legislativo, a quienes sin pudor alguno les pide que a sus propuestas no les cambie ni una coma, y así se va, no les cambia ni una coma. Pero, no contento con eso, ha ido degradando la autonomía de los organismos constitucionales que, por definición de la Carta Magna, deberían de tener un respeto a su función. Y bueno, pues desde la manipulación para
que no se puedan conformar, desde la orden que da para que no se designen a los consejeros del INAI y de otros organismos. Ahorita, pues lo que está pasando en el Tribunal Federal Electoral, bueno, sinceramente, licenciado, con esta decisión que ayer se tomó, en la que vemos claramente que se suma una magistrada al Tribunal Federal Electoral y pues es absolutamente afín a la mayoría de los magistrados. Ya sabemos cuál va a ser el destino y la digamos, la actitud que va a tener. Es decir, es una magistrada que se suma a los otros 3 que son incondicionales del obradorismo. O sea, tenemos que decir, son parte del Poder Judicial de la Federación, pero claramente no han mostrado su independencia. En medio de las escaramuzas y torpedeos políticos, pues bueno, se han exhibido en reuniones con los dirigentes de Morena y bueno, yo pienso que este tema obedece a ese manual en donde, igual que el presidente Maduro y en su momento Hugo Chávez, igual que los presidentes de Bolivia y de algunos otros países, de Lula en Brasil, pues justamente caminan en una dirección de ir arrogándose todo el poder. Ahora, desde que fue la campaña, las campañas, porque no fue únicamente una, para que López Obrador llegara a la presidencia de la República, siempre estuvo argumentando la parte de la corrupción y que combatiendo la corrupción iba a tener toda la lana del mundo para poder destinarla a lo que él quería. Hoy, la acusación de corrupción va hacia el Poder Judicial y es su pretexto más que su argumento para poder buscar este cambio, estas reformas. Sin embargo, hasta el momento, José Luis, yo no he visto que haya alguna demanda específica de corrupción sobre algún juez, sobre algún cuerpo colegiado que esté realmente justificando esta necesidad de reformar. Ciertamente hay muchas broncas, como en todos los ámbitos, como en los 3 poderes, y sí habrá prietitos en el arroz, pero esa constante macheteo en las mañaneras, etcétera, de acusarlos de corruptos, pues hasta el momento no ha habido ninguna denuncia. Bueno, la verdad es que este gobierno, desde que se constituye, aprendió muy bien las mañas de todos lados, y les aprendió todo lo malo, tanto a los buenos, como al PRI, como al PAN, como al PRD, aprendió de todo y trae un engranaje perfecto. Cuando usted decía, en relación ahorita a la sobrerepresentación, ¿por qué no nombrar ya el Tribunal Electoral? Porque si había algún tema fraudulento que ellos ya lo traían organizado, pues entonces no se puede dictaminar, porque no teníamos el quórum suficiente para que pudiera resolver el tema de la elección. ¿Y por qué se nombró ahorita una representante? Y digo representante porque no puedo decir de otra forma. ¿Por qué? Porque si no, entonces no pueden validar la elección de la presidenta. O sea, entonces, si voy ganando, no sirve el VAR. Exacto. Más bien sí sirve el VAR, pero si voy perdiendo, no sirve ni cómo cotejarlo, ¿no? ¿Y quién es más corrupto que lleva 18 años y con 200 pesos en la cartera, no? Entonces, es un punto muy delicado. ¿Quién es más corrupto si se supone que tan solo se gana 700,000 pesos un ministro? Y Lenia Batres se quedó con 105,000 pesos porque no podía ganar más que el presidente y devuelve 124,000 a Hacienda. Entonces, pues estamos hablando que son 230,000 pesos. Entonces, no solamente es corrupta, sino hasta mentirosa, o dónde quedaron. Y aquí es el tema muy simple, o no los ganan los 700, o realmente ella es, aparte de mala para juzgar, por no decir otro tema, pero bueno, las evidencias nos los ha demostrado, y eso es a lo que nosotros como Poder Judicial nos podríamos exponer. Hoy, en verdad, la carrera judicial es exhaustiva. Hoy los empleados, ya para ser oficial, tienes que aprobar el examen, y está duro, está difícil. Tuve la oportunidad de hacer el curso especial para los secretarios de órganos judiciales federales.
me agarró la pandemia, fue en el 2020, y bueno, lo terminamos en línea, pero es de un nivel de rigor y de exigencia, los exámenes no duros, durísimos. Un examen final que, si bien fue en línea, te tienes que permanentemente estar con el micrófono encendido y te están monitoreando para que no estés tú consultando otras fuentes, sino solamente tienes que tener tus... O que esté una persona al lado diciendo. Sí. Y entonces, esas preguntas, Y entonces, desde ahí, es que los oficiales, los actuarios y los secretarios, la carrera judicial hoy es la solución a los verdaderos problemas que ellos quieren. Pero insisto, no se trata de tener o no unos buenos impartidores. Hoy tenemos perfectamente el sistema bien establecido. Lo que nos faltan son lugares para poder impartir justicia y contratar. Tenemos también, desde que se llegó la pandemia, que no tenemos sustituciones. Entonces, hoy, por ejemplo, nuestros compañeros, se va una persona de vacaciones y una que se enferme, pues se tocan las 3 mesas, y dale como puedas, porque si no, la chamba tiene que salir. Ese es el verdadero problema que tenemos. El tema de corrupción, para acabar muy simple, como usted bien lo dijo, pues las pruebas. ¿Dónde están las pruebas? Algo también, si ellos quisieran ser más sutiles o más inteligentes, el Poder Judicial Federal interpreta la ley. Entonces, ¿dónde viene la deficiencia de origen? En el legislativo. ¿Qué es la interpretación de la ley? Cuando la misma no es clara o no establece los límites o alcances. O, lo peor, hay que desentrañar el verdadero pensamiento de lo que quiso decir el legislador. O incluso legislaron en contra del texto de la Constitución, porque se han aventado normas inconstitucionales, pero verdaderamente claras. Pero lo peor es cuando dice que la ley es la ley, pero que la hace un lado. Que no me digan que la ley es la ley. Dices, oye, eso que te lo diga un presidente de la República. Ahora, ya cuando estamos en estos contextos, ¿por qué hoy vemos un poco más medido el sistema? Esto de la reforma, si bien aquí en México, ¿por qué hoy está muy en boca de todo? Porque de las 20 reformas, por ejemplo, el tema de los indígenas, el tema de las pensiones de adultos mayores, el tema del bienestar, el tema de becas, el que haya atención médica gratuita, etcétera, 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 todas implican dinero. Y eso el gobierno tiene que sacarle y ahorita. Dice ahora que, por ejemplo, los vapeadores, el cigarro, estamos hablando de que él quiere que ya haya prisión preventiva. Es decir, que todos vayan a la cárcel. Cuando dices, caray, ¿no quieres tú un gobierno humanista? Hoy la progresividad de los derechos internacionales establece, pues casi darle tratamiento a esa persona para que realmente tenga una buena reinserción social. Pues no están metiendo en la cárcel a los que trafican con drogas duras, licenciado, y quieren meter a los vapeadores. Bueno, ese es uno de los puntos donde, si nosotros somos realistas, también eso nos exponemos. Hoy están de candidatos, presidentes, municipales, diputados, senadores. Entonces vas a tener un poder judicial a modo. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a promover? No me preocupo, pues ahí está mi juez que me va a soltar. Pero el primer problema sería que los agarren. Tenemos un gobierno también muy frágil en este sistema de combatir. Hoy, el tema del clamor de la justicia no es por una impartición de justicia. El ciudadano, como usted bien lo dijo, es que yo no soy abogado. Yo lo que digo es que ya quiero justicia. Sí, pero ¿justicia qué? A tantas extorsiones, a tantos secuestros, a tantos robos, a tantos homicidios. Eso es lo que busca la gente. Porque está en un plano total de injusticia ante este gobierno. Y no distingo si es un delito federal, sin problema, estatal. ¿Y a dónde lo traduce el gobierno? Aquí hay impunidad. Y que ustedes es la culpa. No, espérame. De entrada, el Poder Judicial Federal, ¿de qué conoce? Del juicio de amparo. Nosotros no estamos diseñados para decirle si usted robó o no robó, si mató o no mató. No.
nosotros estamos diseñados para que cuando usted tenga un juicio de su casa, de su arrendamiento, de su que lo despidieron de su trabajo, de la materia que sea, de su divorcio, nosotros decirle, usted presentó una prueba y no se la valoró el juez. Oye, juez, repone el procedimiento para que valore la prueba. Nosotros estamos para velar eso. De entrada, no somos los culpables si hay homicidios o no hay homicidios. Si soltaron o no. Nosotros vemos legalidad y constitucionalidad en términos específicos, hacia grandes rasgos, ¿no? ¿Qué es de lo que nosotros estamos viendo? Entonces, ¿dónde está el que a nosotros se nos vayan los delincuentes? Se nos van porque no vienen bien integradas. Hay un ejemplo muy simple. Las pruebas tienen que estar relacionadas. Y digamos que en una USB está toda la grabación de los delitos que se cometieron. Usted la presenta y el juez pues, la recibe, pero usted la tiene que vincular con los hechos. No es el juez, porque hay una defensa. Donde yo diga, bueno, y aquí tú me estás diciendo que aquí viene toda la evidencia. ¿Qué me va a decir usted como defensa? Oye, espérate, juez, espérate. Ese no es tu papel. Él te lo tiene que ofrecer como prueba y vinculártela con los hechos. Ya. Claro. La Entonces, argumentación viene por parte de los abogados, ¿no? Se de los queda jueces. uno con esto. Y si él no la vincula o no presenta, ¿cómo lo vas a hacer? Porque hay dos partes. Entonces tú tienes que ser neutral. Simplemente te ponen al niño, como aquella historia bíblica, y el juez decide pues, ¿De quién es? Sí, de del quién es el ombligo para niño, arriba no, o del pues, ombligo para córtenlo a abajo. la mitad. Pues, así las cosas. Otra de las cosas que se alegan, aparte de la corrupción, son los montos, que si nadie debe ganar más que el presidente de la República, etcétera. Pero independientemente de eso, un juez tiene que estar bien pagado. Claro. ¿Cuáles serían las consecuencias de que tuviera un salario normal? Pues que buscara, igual que el que le van a cortar sus horas en la reforma laboral, pues otra chamba para poderse hacer de ese dinero que le falta. Y si un juez no tiene la cantidad suficiente, primero para vivir honestamente, pero además buscar que no lo corrompa alguien de un criminal o alguien que quiere que falle a su favor mediante una anita por abajo del agua, pues obviamente va a ser ahora sí corruptible, ahora sí va a ser comprable. Si tiene un buen salario, no tiene por qué estarse cuidando de con qué voy a pagar la colegiatura de mis hijos o la hipoteca de la casa, ¿no? Bueno, la verdad es que ya no son las grandes cantidades estratosféricas que ellos dicen que gana el Poder Judicial. Hoy ganamos prácticamente igual que uno de la Fiscalía, que incluso el mismo Poder Judicial del Estado. Ya no son las cantidades lo doble o lo que teníamos de ello. Déjame decirte un primer parámetro. No es un capricho de que nosotros ganemos más o menos que el presidente. Lo que pasa es que está establecido de qué es lo que integra realmente un sueldo. Y es desde el transporte, habitación, menaje de casa, etc. Amigo, ¿te imaginas cuánto cuesta vivir en Palacio Nacional? Pues eso es parte de su sueldo. No que nosotros seamos los corruptos y que nosotros nos presentemos nuestra demanda y que nosotros la resolvamos. No, ese fue un tema también ya del gobierno planeado. A ver, les aviento la pelota. ¿Quién va a resolver sobre la ley de remuneraciones? Pues el Poder Judicial, pues lógico, pues nos toca por mandato constitucional. Es que se resolvieron a su favor. Pues espérame, el tema es muy simple. Primero hay que saber cuánto realmente gana el presidente de la República, porque nadie puede ganar más que él. Él, en estricto sentido, tiene un sueldo de 122,000. Pero eso es nada más lo que recibe. Salud. Gracias. En su sueldo inicial. ¿Cuánto recibe en transporte? Es decir, todo lo que ordinariamente se recibe es parte de tu sueldo. El vivir en Palacio Nacional es parte de su sueldo. El que tenga alguien que le apoye en comida, servicios, es parte de su sueldo. ¿Cuánto gana? Entonces esos 120,000 pesos se multiplican. No, hasta eso por- es absolutamente Por eso esos falso. 200 pesos que tiene en la bolsa le ¿Le duran rinden permanente, le rinden mucho. Entonces, no es que sean las grandes cantidades. Eso ya también es un tema completamente falso. Y el tema, lo dije, de Lenia Batres es
muy ejemplificativo. ¿Por qué ella misma la hizo? Sí, no voy a ganar más que el presidente. Me voy a quedar con 105,000 porque permite que sea hasta 108,000. Ah, órale. ¿Y por qué regresó 124 cuando dicen que ganan 700,000? Entonces, ahí están los ejemplos. Ahí le falta Pues muchísima, ¿no? Porque pues prácticamente fueron 145 para 700, son 355,000 pesos prácticamente, ¿no? Pero creo que salió muy buena ministra porque ella dice que es más productiva que los demás ministros, licenciado, ¿no es así? ¿O? Pues viene de hoy en 8 precisamente aquí a Guanajuato con su tema de los foros. Claro que vamos a estar ahí presentes y no con la finalidad de reventarle su evento, que por principio de cuentas, lo primero que deberíamos de preguntarles a la gente que asiste es, ¿conoce de qué se trata? ¿Conoce la reforma? No lo conoce. Van nomás a apoyar, Entonces, levantar la mano. Ahí estaremos con la finalidad de tener un diálogo abierto. A ver, usted dice esto. Ella habla de nepotismo. ¿Quién es su familia? Ella habla de honestidad y transparencia. ¿Cómo llegó su pareja? Con un título. De un día para otro, le dieron de título un de día abogado. para otro. De una universidad que no sabíamos ni siquiera que tuviera matrícula, ¿eh? Ajá. O sea, ese es el tema. Ok, estoy de acuerdo, yo no me titulé. Pero sí estudié, mira, aquí está, que en el 95 inicié mi carrera y la acabé en el 2000, pero no me titulé, pero hoy que lo necesito, No, ni siquiera había ese De cero, antecedente. empezó de cero. No, él Entonces, tenía otra licenciatura en comunicación o algo, ¿verdad? O alguna cosa así. pero ¿saben qué es lo más triste y a mí que sí me pone realmente a pensar? Que no lo hizo allá por el rancho de nuestro amigo Jaimito el Cartero, que nadie conoce. Lo hizo en la Ciudad de México, donde es el pilar fundamental de nuestro país, donde se supone que están todos los intelectuales, los tres poderes. Es una burla, licenciado. Eso es realmente lo que lastima. Ahora, hay un tercer tema, y con eso vamos a cerrar por cuestión de tiempos, aunque ya por aquí nos dijo José Luis que puede seguir Sí, acompañándonos sí, en los otra siguientes. Es el de Y la... prometo así dejarlos hablar. No, Por favor, de eso se Eres trata. invitado. Tenemos aquí el experto para que nos diga el tema de la sobrerepresentación, porque sobre eso también va a recaer un montón de cosas, de se van a dar porque yo digo, o se va a prestar todavía a la contraargumentación. La sobrerepresentación tenemos cuando menos, hasta ahorita, los ciudadanos de a pie, dos versiones. La de la coalición Morena PT Verde, que dicen es que sí nos toca un 20% más de lo que dicen los números que ustedes, oposición, dicen, y los de la oposición que dicen, no, es que a mí me estás quitando un 20% de lo que a mí me corresponde y te lo estás asignando tú. ¿Cuál es la realidad? Y si vamos a interpretaciones, se supone que en la Constitución nos dice que no puede haber más de un 8% de sobrerepresentación. Ese 8% contra ese 20%, pues con los puros números me dice, ahí están mal. Pero cuando ellos me argumentan otras cosas, pues también hacen uso de falacias o no sé cuáles sean los términos que se pueden utilizar para que a la gente que no entendemos de eso digamos, ah, no, pues sí, sí, cierto. Bueno, hay un tema que Camín, a tal grado que incluso fue la secretaria de Gobernación a aclararle. Que no debe Es haber que- hecho eso porque eso no le toca a ella. Es exacto, pero él lo pone en los terrenos de la población. A ver, nada más que me explique. Si Morena tiene 28%, ¿por qué le das 40% de representación? ¿Y por qué, si los partidos de oposición, PAN, PRI y PRD, digámoslos así en números para que mis compañeros también hablen, tienen un 20%, ¿por qué les das 11%? O sea, nada más que me expliques, o sea, ¿cómo? Y se vino toda la maquinaria, ¿no? Para explicar el tema de la sobrerepresentación. Cuando el hecho es muy simple, ¿por qué si estás a favor, de dónde sacas una cantidad mayor? Y cuando eres en contra, tienes la disminución. El tema de la sobrerepresentación, ni me gustaría platicarlo desde el punto legal, porque ya bien nos lo dijo, nos anticipó el resultado. ¿Para qué nombras personas afines? Sí, no, que Este parece tema ha que sido está muy claro. realmente una burla en el sentido de cómo están argumentando todas sus conductas. Y esto, más allá de debilitar el Poder Judicial, ¿con qué finalidad lo hace también?
para que un tribunal electoral del Poder Judicial Federal pues también sea a modo. Sí, como todo lo quiere a modo, todos los organismos constitucionales los quiere desaparecer y el Poder Judicial, pues, integrado, con una integración que le rinda pleitesía, porque además, pues, no comentamos, creo que el esquema de elección que están proponiendo es altamente complejo en la medida que, primero, el número de funcionarios judiciales que tienen que ser designados por elección popular tendría que ser grandísimo. O sea, vamos a ir a elegir gente que, como bien dijo Gabriel, ni conocemos, pero pues, te vas a la bolsa de trabajo de las universidades, ¿no? Pero además van a ser decenas de personas que probablemente no conozcamos y que no sabemos ni vamos a tener ningún tipo de referencia para poder decidir si votamos por A o por B. Eso por un lado. Pero después, las listas van a ser integradas por propuestas del propio Ejecutivo, de las cámaras del Congreso y del Poder Judicial. Quiere decir que, pues obviamente van a llegar puros afines, o sea, perfiles como el de la ministra Lenia, que pues nos ha dejado ver que desde el punto de vista jurídico realmente no ha mostrado que tenga las credenciales para poder impartir justicia constitucional. La verdad es que, pues, qué pena, pero se ha exhibido en una gran ignorancia y vamos a tener muchos perfiles así. Sin embargo, con toda esa ignorancia, pues, absolutamente comprometida con defender las causas del presidente. Y otra vez el peligro que se supone que se evita al estar haciendo todos estos exámenes de oposición, etcétera, de que un grupo de interés, ya sea de ¿cómo le dicen? Los malos, de la maña, o de alguien muy poderoso económicamente o políticamente, y compre o apadrine a uno de estos jueces porque ya sabe que va a votar a favor de algo que le va a beneficiar. ¿Usted no cree que Pemex tenga la cantidad suficiente para patrocinar a algunos candidatos para ministros, jueces y magistrados? Claro que sí. Y ahí hay muchísimos asuntos. Que le pregunte a la base trabajadora de Pemex si realmente quiere una elección, porque entonces ya no van a ganar ningún asunto, Cuando hoy el 90% de los asuntos le ganan a Pemex. Y así podría decir de Pemex, del IMSS, etcétera. No, de la delincuencia organizada. Bueno, delincuencia organizada. Pero no te preocupes, amigo, esos no los tenemos adentro, entonces pues vamos a seguir teniéndolos afuera. Ese es el grave problema, que hoy precisamente a los narcomenudistas, ahora sí los quieres meter a la cárcel, pero los que ya traen arriba de 1 tonelada ya no. Entonces, caray, a ellos mejor los abrazamos. Entonces vamos haciendo partícipes. En el tema de la elección que manifestaba, pues no es ni popular, porque hay un filtro. Entonces ya llevas un filtro, entonces ya no es popular, es los que unos cuantos eligieron que participen. Y lo peor, cuando usted habló de las cantidades, pues nos van a dar así como un libro de 800, porque pues entonces son 8 candidatos cuando menos, pero ¿de dónde? ¿De qué circuito? ¿O yo por quién voy a votar? ¿O cuál va a ser mi distrito? ¿O vamos a votar por circuitos? ¿O cómo? Pero el problema no termina ahí. Ahorita elegimos ya a los casi 2,000 servidores públicos federales y los 5,000, poco más de 5,000 del Estado. Y cuando hay una sustitución, ¿nos van a mandar a llamar para votación? ¿O quién va a sustituir? Cuando hay una jubilación, que se jubilen 3, 4, 5, ya ahorita para fin de año, ¿vamos a volver otra vez a votar? Agarras el pool. ¿O cómo? O sea, el tema no es tan fácil. Entonces yo, en conclusión, veo que después de leer todas estas reformas, o las 20 que al menos puso el 5 de febrero, todas son populistas. Vamos y engañosas. Ese tema del juego de palabras de pensiones, que todos se jubilen con el último sueldo, con el mismo sueldo, carajo, pues eso siempre ha sido. Usted cuando se jubila con el mismo sueldo que tiene, con el último sueldo que tuvo, sí, pero el que tiene en el IMSS, no el que realmente recibe en la bolsa. Claro. Y en el juego de palabras, es que yo ya ahora gano 30,000 y entonces hoy ya voy a tener... No, lo que pasa es que usted tiene 2 salarios y entonces usted se va a ir con sus 400 pesos como cuota diaria, ¿no? Eso es una mentira. ¿Y por qué no lo aumenta? Porque implica dinero. Entonces, todo esto
¿Por qué sigue el Poder Judicial Federal en boca? Porque eso no le cuesta dinero y sigue aumentando su rating. Ese señor hasta el último día le gusta el protagonismo, le gusta ser el emblema. Tan es así, ¿a quién citó el 3 de junio? A los padres normalistas. Oye, pues ese día todos íbamos a estar hablando de quién ganó y quién perdió, y como le fuera. ¿Por qué le quieres quitar hasta los reflectores al tema número 1? Entonces, todas estas señales te habla de que es una persona con una enfermedad de poder, de obsesión, y que minimiza todo. Ahora resulta que con el asunto de aquí de Guanajuato, que se suelta el hermano de uno de los famosos aquí, ahora ya no, los ministros no, ahora vamos a empezar de los jueces para abajo, que porque incluso los jueces y los magistrados ahora tienen más poder que los ministros. Pues, o sea, como te despiertas, con esa misma boca hablas dependiendo si es A o B. Creo que eso es lo más malo que le puede pasar a un país, que tengamos un presidente de la República que dicta un sistema social, político, gubernamental y lo peor, jurisdiccional en una mañanera. Para eso tienen legislaciones. Si él quiere que se haga A, B o C del plan que él quiera, pues que trabaje día a día con sus legisladores. Y esa ley a nosotros no nos queda otra cosa, aunque le hagamos así, pues de resolver así. Una pregunta, licenciado, porque hay una persona de la que no hemos hablado, pero creo que ha tenido un papel protagónico en todo este proceso de impulso a esa reforma constitucional, de la reforma judicial, que es el exministro Arturo Saldívar. Pues bueno, sí me gustaría tener un punto de vista. A mí me confunde mucho esa actitud de un hombre que abiertamente el presidente de la República ha mencionado que estaba contento con el ministro Saldívar porque él le resolvía los asuntos. Bastaba una llamada del presidente de la República y el ministro Saldívar operaba desde pues, el Palacio de Justicia Federal para pues, poner en orden a los jueces, incluso para amenazar jueces y magistrados, para imponerles sanciones, para cambiarlos de sede jurisdiccional. En fin, ¿qué opinión le merece eso, licenciado? Hoy, simple y sencillamente, lo más triste que una persona con un intelectual muy alto, porque hoy muchos criterios jurisprudenciales vienen de su ponencia, dentro del Poder Judicial tuvo un alto nivel de impartición de justicia. Yo no sé quién le metió en la cabeza que podía ser candidato para la presidencia de la República. Y ahí se le metió todo lo obradorista, ya está. Y se volcó en contra del mismo sistema judicial. Pero no solamente del sistema, sino a la convicción que el gobierno en turno quiere o como la quiere. Si hubiese seguido con el mismo método, seguramente tuviéramos una reforma judicial integral, realmente con prospectiva. Pero hoy, toda esa calidad moral que tenía, la ha perdido. En la equiparación es muy simple. Levanta la mano el presidente y seguro él moverá los ojos así, con la finalidad de quedar bien con lo que él diga. El principio, cuando venía esta transición de que se venía hablando de la elección, él decía por su propia voz que no era la idónea de hacerlos electorales, porque entonces, ¿qué vas a ofrecer tú como magistrado, como juez? Oye, libero a Juan, libero a Pedro, oye, vas a ofrecer amparos a todos los que vayan conmigo. O yo sé más que de constitucional. ¿O qué vas a hacer? ¿Vas a ofrecer sentencias a favor? Pero lo peor, cuando tú quieras ser agradable a la ciudadanía, pues entonces tienes que dictar a favor de la ciudadanía para ganarte el voto. Y si hoy está que sentenciemos a José Luis, porque eso la ciudadanía lo va a ver bien, estamos metiendo, y que de eso tenemos mucho
gente en la cárcel. Personas que de manera injusta ahí están. Y otra vez, se supone que él protege mucho a los pobres. ¿Quiénes son los que van a estar más ahí? Pues el que no tenga Los dinero no puede pobres, comprar. que no tienen un abogado de un despacho reconocido para que tenga una defensa real. Otra vez vuelve a caer todo lo que él dice, porque nada más lo dice por ocurrencia y no con una estructura, a caer y replicar en los que supuestamente él protege. ¿O será que no los protege? Lo peor es que también hay evidencias, hay videos, siempre hay un tweet, hoy X, en donde un año antes todavía estaba declarando en contra de la representación el escoger popularmente o por votación popular a los jueces, y menos de un año después se va del otro lado y está apoyando y está dando conferencias y promoviendo esta situación, ¿no? Bueno, pues hay un montón de cosas más que nos quedan en el tintero. Si hubiera un minuto más, Gabriel, por me favor, gustaría Paco. preguntarle al licenciado José Luis, oye, José Luis, en relación a este tema de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, no se ha hablado ya mucho de eso y como que es un tema que ya un poco pasado, pero entiendo que todavía está, digamos, vigente esa intención de apañarse de los recursos de esos fideicomisos. Bueno, pues se supone que de lo que son, de ahí se iba a financiar la elección. Hoy ya vimos que los números no casan, porque ellos querían destinar 3,000 millones. Cuando vimos que una elección, en menor cantidad, costó más de 65,000 millones. Ahora, el tema de los fideicomisos es un tema que no que nosotros lo fuéramos a resolver a nuestra conveniencia. Realmente es parte de nuestro ingreso. En lo personal, sí tenemos una suma básica de gastos médico mayores, pero yo le meto, y yo le estoy metiendo alrededor de 1,900 pesos a la quincena. Es decir, 4,000 pesos pago yo mensual para mi seguro de gastos médico mayor que tengo. Entonces, son 48,000 pesos al año. Con eso perfectamente puede uno comprar uno afuera. Entonces, claro, no es tanto como el gran impacto. Ahora, si nos vamos a los temas de los fideicomisos, nada más en el tiempo de Peña Nieto, había alrededor de 1.8 mil millones en temas de fideicomisos, de todo. Ahora, en este gobierno, el año que estuvimos peleándonos por los fideicomisos, había 527 mil millones en fideicomisos. ¿Dónde están los otros 1,300 mil millones? ¿Dónde quedaron? Hasta que él puso en el tema lo de los fideicomisos, dijo, caray, como que me estoy evidenciando que yo mismo me estoy agarrando de los fideicomisos para todos lados. Usted lo dijo y voy a rematar ahí. Hay que estar ocupados y preocupados porque muchas conductas son tendentes a un socialismo. Nosotros nos estamos peleando por 15,000 millones, ¿sí? Y en 14 fideicomisos. Y nada más el año pasado se le dieron 34,000.7 millones a la Secretaría de la Defensa para equipamiento. Lo doble, más de lo doble que nosotros nos estamos peleando por 14 fideicomisos, o sea, mucho más. ¿Y dónde tiene el ejército? Aeropuertos, construyendo en el Tren Maya, aduanas, fronteras. Si es que cuidado, porque si tiene tanto dinero y ya alguien quisiera salir, lo tienes ya en todos los puntos donde le dices, a ver, ciudadano, espérate, tú no te puedes ir del país. Ojo. Y con este tema de la reforma que pretende adicionar a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa, y el poder que le quiere dar, los vamos a tener construyendo hasta supermercados. Pero deja que construyan supermercados. El mayor problema, creo yo, es que estamos en camino a un poder militar que va a estar ejerciendo todas las funciones de policía civil, pero además con una gran dosis de interés político, porque esta presidencia de la República ha politizado a las fuerzas del orden castrense, y económico, porque les ha dado, al menos a los mandos, dinero a manos llenas. De manera que el día que el pueblo bueno y sabio diga que ya no quiere más Morena, pues quién sabe qué va a decir el ejército, ¿eh? Entonces, bueno, Sin cuidado duda. con eso.
Y volviendo al pueblo sano y santo y bueno, otra vez se va a ver él afectado si permite que lleguen estas reformas. ¿Por qué? Bien lo dijo. Ahora ellos van a ser los que van a investigar, porque van a hacer acciones de la policía civil. Y entonces ellos van a llegar y coordinar. Apenas vamos avanzando un poco en cuanto a lo criminalístico en el país para ser un poquito más profesionalizado. El tema, hay un homicidio, hay un robo, pues ya cuando menos llega la unidad, ¿no? De criminología, se bajan, se ven las huellas, todo. Y ahora ellos no tienen esa capacitación. No, se van a meter, van a allanar casas sin orden de cateo. ¿En qué momento han sido ellos educados en ese punto? Nunca. Porque no ha sido su formación. Su formación es no distinta, porque sean claro. buenos o malos, no. Porque su enfoque es distinto. Claro. Y hoy los vas a tener en un campo que ni siquiera los tienes preparado. Bien lo decían los federales de caminos. Hoy por eso las carreteras andaban por si todos lados. Y por eso hoy la Guardia perdía todos los asuntos porque no se viene a hacer su informe. Entonces, ¿por qué? Porque no tuvo capacitación para eso. ¿Cuánto tenía para ser un federal de caminos? Creo alrededor de 3 años. Hoy en menos de 6 meses ya te subían a una unidad y dices, oye, espérame. Pues no es un tema tan fácil. ¿Quién se va a ver nuevamente afectado? El video de León nos deja mucho que desear, ¿eh? ¿Quién lo hizo? El ejército, que se mete, no se sabe qué dice, pero a los minutos llegan y esa familia desaparece. Caray, Niños inclusive, licenciado. caray, es entonces donde la ciudadanía, no es que nosotros digamos, cuídenos, protéjanos, no, sino que le estamos poniendo, creo que también esa es parte de nuestra obligación, y por eso agradezco mucho el espacio que aquí nos brindan, de que hoy nosotros, la gente del Poder Judicial Federal y los abogados, tenemos que decirle a la ciudadanía, cuidado, jurídicamente esto está pasando. Ya serán ellos los que tomen pues, su mejor decisión. Aquí el problema es la falta de información y de que como no somos especialistas y como no soy especialista, pues mejor que sean ellos los que deciden y no nos informamos nosotros como ciudadanos. Pedro. Fíjate que hay un pronunciamiento de juzgadoras y juzgadores federales muy interesante, en donde dicen, bueno, es que en resumen, porque es un texto muy interesante, la verdad, que más adelante me gustaría que en serio volvieras a venir para darle continuidad a esto, porque es el tema actual. Pero ellos dicen, bueno, es que no somos realmente nosotros los malos. Nosotros somos los que impartimos justicia y tenemos una opinión general de un 97% favorable, ¿sí?, en contra de los que hace el presidente de la República, ¿verdad? Los hace ver como corruptos, los hace ver como gente que floja, que ganan dinero sin trabajar. Pero bueno, yo entiendo. Paco hizo una mención muy importante. Esto lo hace porque él quiere un poder judicial a modo. Definitivamente. Ya lo demás es politiquería, ¿verdad? Como él dice. Pero al final de cuentas yo considero que sí el Poder Judicial hace una manifestación fuerte, ¿sí?, de lo que ellos consideran. Yo, José Luis, sí te pregunto, ¿qué van a hacer ustedes? Porque quiero imaginarme que ya se han reunido al hacer el pronunciamiento el 12 de julio, hace unos días, ¿verdad?, de por qué no están de acuerdo con esta imposición que quiere poner el Poder Ejecutivo a través del Legislativo, ¿verdad? Porque hablan también, pues, de que van a hacer un paro, algo así, o sea, y entonces la justicia se va a paralizar. ¿Cómo vas a meter a todos los jueces, a todos los secretarios, a todos en un corto tiempo? Va a haber un colapso judicial. Entonces, sí han tenido unas reuniones. Mira, el Poder Judicial Federal seremos el último bastión que este gobierno y cualquier otra fuerza externa venza. Porque tenemos la convicción y el compromiso de que somos el pilar fundamental de la sociedad mexicana. No nada más de resolver asuntos. Nada más una idea. El año pasado se recibieron casi 2 millones de asuntos y se resolvió alrededor de 1.600.000. Con la infraestructura que tenemos,
cuando se habla de impunidad, pues primero que nos lleguen todos los asuntos. Y como dije, no somos precisamente el que dice si violó, mató, no mató. Nosotros somos los que vemos la legalidad, que ese procedimiento para ambas partes haya sido correcto. Se haga bien. ¿En qué posición estamos hoy? Buscamos la unidad, porque sí hay afectación en todos los aspectos y que esto puede venirse como una cascada, puede venirse tumbas a los de arriba, después sigues con los de abajo. Tenemos derechos adquiridos que están en las condiciones generales de trabajo. Ellos en todos los foros han dicho, base trabajadora, ustedes están protegidos. Hoy, ¿qué hicimos como sindicato? Se presentó un escrito, dímelo por escrito, o adiciónalo en un transitorio. Entonces, en esa parte estamos. ¿Qué va a ser lo último? Créanme que la justicia federal no queremos que ni un día se detenga. Claro. Y que tampoco, aun cuando hagamos paro, se va a detener. Vamos a tener las guardias para los asuntos urgentes, pero también, pues al final de cuentas, como en la pandemia y la vez que hicimos la manifestación de los fideicomisos, las cuentas no paraban. Entonces, en la mañana estabas gritando, y en la tarde llegabas a trabajar, y en la noche le pegabas, y el fin de semana también. Entonces, había listas, y estaban las mismas listas, ¿eh? No porque estábamos manifestando toda la semana. Si listabas 20 asuntos, ya nomás listabas 10, no, seguían los mismos 20 asuntos listándose. Sí, entonces, la plena convicción a la ciudadanía es que, aun cuando nos vean un día en la calle gritando o caminando, es no porque seamos flojos o que seamos los corruptos y que estemos defendiendo los privilegios, sino que esto, como hemos dado nomás puntitos de pincel, pero es una conducta tendente a desaparecer los contrapesos, todos los temas, ahorita también que no platicamos, pero los organismos autónomos, ¿por qué lo haces? A ver, ¿en qué te lastima que tengas una de rendición de cuentas? Porque no las quiere rendir. ¿Por qué? Entonces, porque los 200 pesos realmente no alcanzan, pues ni para tener la camioneta blindada que trae, ¿no? Ni bueno, mucho pues menos todo lo para que ir se en ha Palacio destapado Nacional. Entonces, los hijos del presidente de la República enriqueciéndose con los negocios de medicinas y de Tren Maya, y bueno, pero con sumas y extraordinarias. que tampoco hemos hablado de las obras faraónicas, ¿eh? Y que ese tema de la farmacia, La farmaciototota. que no ha surtido más que ni 10 recetas, dices, bueno, entonces, ¿de qué se trata, no? Entonces, es ahí cuando buscas, a ver, ¿quién puede sacar la información? Estos, desaparécemelos. ¿Y quién me puede decir si estoy bien o estoy mal? Poder Judicial, desaparécelo o ponlos a modo. Entonces, tampoco es un tema que se va a tener tema de dinero. Ahora, él busca mucho la austeridad y se supone que hemos estado ya prácticamente 6 años en austeridad. ¿Cuándo nos han dicho cuánto se ahorró de austeridad? Yo no he visto una obra que digan, este puente se hizo de aquí hasta Silao con los ahorros. Ah, caray. Dice, no, pues sí se ahorró muchísimo. Pero no hemos visto una obra que se haya realmente hecho con lo que se ha evitado de corrupción, con la austeridad. No hemos visto nada. Y muchas veces la austeridad malentendida con subejercicios, que también tienen ahí un montón de dinero que tampoco sabemos dónde quedó. Y cuidado, que todo el dinero seguramente se va a becas. Y hoy se están pidiendo 2.2 billones. ¿Para qué? Si en teoría tampoco hay una obra que esté como proyectada, como él sí las tenía. Y él ya sabíamos que con su Tren Maya, con sus 2 bocas, con la cancelación del aeropuerto, que ahí nos vino una afectación a todos los trabajadores que teníamos una Afore, y que es un tema también que es ponerlo en la mesa porque nos causó una afectación a todos. El aeropuerto, claro que iba a ganar. Entonces, los que teníamos una Afore, que ahí invirtieron todas las Afores, estábamos felices, porque un aeropuerto, hasta hoy en día, no hay uno que pierda. Y como iba a ser uno de los 5 mejores del mundo, claro que íbamos a tener garantizado, ¿no? El Felipe Ángeles creo que está perdiendo. Bueno, sí, cierto. Me equivoqué. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque tampoco eso de darle dinero, ¿qué lo dice él? Elevarlo a rango constitucional para que las becas se les dé directamente.
so pretexto de quitarle cuidado, porque estás haciendo que ese hijo mañana o pasado diga, bueno, ¿y qué te debo a ti, papá? Pues a mí el que me dé el dinero es el gobierno. Y otra vez, la carencia de pater o mater family es lo que nos ha traído todo este colapso en la sociedad. Hay que volver, por eso decía, cuando hablamos del posmodernismo y el modernismo, nosotros vamos atrás, ¿no? Y hay que anticiparlo. El tema de las elecciones es un tema venezolano. Y ellos mismos, más del 80% no vota. Y son 28 elecciones con 28 sustituciones. Aquí estamos hablando, ahí son 56, aquí estamos hablando de más de 7,000. Entonces no hay punto de comparación. Y ahora tampoco ellos son para temas de constitucionalidad como acá. O sea, hay mucho. ¿Por qué no lo brincamos? Si ya vimos que no funcionó, pues entonces vamos brincándolo, ¿no? Sí, claro. Este tema del padre gubernamental, del padre protector, ya se vio que tampoco es la solución. Ese tema de regresar a las pensiones a 10º transitorio, donde papá gobierno es el que te da la pensión, pues hay que ver nada más a Francia. ¿Cuál es su principal problema? ¿De dónde se detonó todo esto? De que ya no alcanzaba para las pensiones y hoy los quiere regresar. Entonces, eso son temas que nos preocupan y que también le deben de preocupar a la ciudadanía, porque las conductas no son las mejores para el país que tanto quiere. Definitivamente necesitamos que José Luis Rangel Jantes esté con nosotros de nueva cuenta, Pedro. Ahí te encargo. Sí, no, claro. No, muchas ojalá gracias. que... Y ya prometo no hablar tanto. No, por favor. Fue Está muy muy interesante y sí creo que vale la pena, en serio, una segunda parte, ¿verdad? Porque son temas actuales y sobre todo muy perjudiciales en caso de que se lleven adelante. Yo sí apelo, la verdad, como punto final de mi participación, es de que estos 54,000 trabajadores del Poder Judicial de la Federación no vayan solos, ¿sí? Y que se tenga una verdadera estrategia, porque defendimos al INE y muchas manifestaciones y no resultó, ¿sí? Está en juego prácticamente la soberanía. Y en este momento nada más la tiene o la está respaldando el Poder Judicial. Entonces, que sí estemos pendientes de cuando se vayan a manifestar, de que sí defendamos la institución más importante en este momento de México, que es el Poder Judicial Federal, y bueno, ojalá que no tenga eco. Digo, lamentablemente hay mayoría en el Congreso, pero el pueblo es sabio y somos los que decidimos, y ojalá que suceda en esta ocasión. El problema es que si no lo hacemos así, pues hoy estamos aquí en un lugar muy agradable, tomamos un cafecito, para la otra vez tendremos que estar allá abajo en el sótano para que no nos corten la cabeza, ¿no? Así es. Porque hoy estamos públicamente haciéndolo. Bien. Y es otra conducta que hay que cuidar mucho, la libertad De expresión. de lo que hagas y de lo que te guste. Así. Con la libertad hay que cuidarlas como ciudadanos. Paco, cerramos. Pues bueno, muy contento de haber participado en esta mesa. Muchas gracias al licenciado José Luis, a ustedes. Y bueno, pues tengo para mí que la reforma va. O sea, creo que vamos a ver próximamente la distribución de representaciones plurinominales, y que pues los aliados de la Cuarta Transformación van a tener la mayoría calificada que necesitan para impulsar estas reformas. Tenía la esperanza de que la presidenta electa pudiera poner un poquito de freno a esta intención, pero ahora con sus actitudes me parece que no vamos a ver eso. A ver qué resulta, y bueno, ya lo estaremos comentando. Muy bien, Paco. Si nos dejan, como dice José Luis. Si nos dejan. José Luis Rangel Jantes, muchas gracias por acompañarnos, y ya está hecha la cita para la siguiente. Pues muchas gracias. La verdad es que siempre será, y es un gusto, y pues necesitamos también que ya los organismos internacionales se pongan las pilas, ¿no? Que ya bailen y se dejen de pelear y se ocupen también de todo lo que está pasando a su alrededor, porque hay mucha industria, que también esto ya después se traduce en dinero. Aquí ese de Telecam, ya es tiempo también de que voltee a ver y que diga, oye, espérame, yo no quiero esa impartición de justicia, yo quiero esta. O sea, ya también es apelar a todos los organismos internacionales. Ya se han pronunciado muchos jueces, pero no han tenido el eco, y además, o sea, también que valoren si acude la institución
a organismos internacionales. Esto le va a costar miles y millones. ¿Y qué le va a decir? Ya ves, te dije que ellos no querían trabajar, sino que simplemente les importa el dinero. No, no es que nos importe el dinero, sino que al final del camino son los recursos y mecanismos que existen. Entonces había una incongruencia que tú, siendo un partido de justicia, no acudas a tus organismos internacionales, ¿no? Entonces es un derecho legítimo que desafortunadamente seguro ya los tienen medido para desacreditar. Entonces estamos ya en la conjugación de todo, sociedad, organismos internacionales y nosotros, pues seguir de frente, y créanme que no vamos a doblar las manos. La verdad es que yo amo mucho mi institución, al margen de hoy la posición que tengo. He tenido la oportunidad de tener una familia y tener una vida digna, y creo que eso me basta para comprometerme en defenderla hoy y siempre, aún o no con mi posición de que estuviera dentro de la institución. Así fuera un ciudadano cualquiera, yo tendría que estar en las calles por el amor y la institucionalidad que tengo. A darle seguimiento. Muchas gracias y gracias a ustedes. Nos vemos la próxima.